Para entender a la psicología, se dice que hay que estar un poco loco. Bienvenidos a un episodio más de tu podcast favorito, Psicoloco. Hola, yo soy el psicólogo Rubén Calderón y en este espacio develaremos los secretos de la psicología. No se te olvide comentarnos desde dónde nos escuchas y dejar tu like. Y pues bueno, quiero felicitar el día de hoy a todos los psicólogos por este 20 de mayo, día en México para los psicólogos. Creo que es muy importante hablar sobre este tema el día de hoy y tenemos una gran invitada. Para el día de hoy en este episodio vamos a hablar de los psicólogos también van a terapia. Y para eso tenemos una gran invitada. Ella es tallerista, ella es psicóloga, ella es especialista en niños y adolescentes y en primeros auxilios psicológicos. Y pues bueno, ella es la psicóloga Lorena Leos. Bienvenida. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches, a la hora que ustedes nos asistan. Es un placer nuevamente estar aquí contigo y colaborar en uno de tus proyectos nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Sí, pues bueno, creo que este tema me gusta, sobre todo, obviamente te iba a invitar a ti, porque creo que la voz de la experiencia también puede hablar mucho sobre este tema. Y creo que existen muchos mitos sobre los psicólogos, ¿no? Se habla de que leemos mentes, de que analizamos a las personas, de que no tenemos problemas, de que muchos mitos sobre nosotros y que en algún momento pues algunas personas nos ven como seres superiores. Es cierto. O incluso que todo lo que sale de nuestra boca, todo es verdad, ¿no? Yo comentaba en otro episodio que también las personas al verte que eres profesionista en la salud mental o en otra área, te creen la veracidad de lo que tú estás diciendo. Y si algo tú les dices, se lo creen automáticamente. Y pues también hay que hablar de que pues no todos lo sabemos, que a veces no todo lo que decimos es verdad. No significa que engañemos a los otros, pero sí obviamente pues no sabemos todo. Y creo que es muy importante hablar sobre todo, empezar con esta gran pregunta, ¿qué es un psicólogo? ¿Qué es una psicóloga? Para los que más o menos tengan una noción, pues que sepan que no son personas que leen las mentes, sino que son otras cosas, ¿verdad? Es correcto. Y es verdad, o sea, hay como un mito, ¿no? O sea, como que los encasillan en solamente el supuesto saber, ¿no? Que ya lo decía Freud sobre eso. Pues, ¿qué es un psicólogo? Nosotros somos seres humanos primero, ¿no? Y como cualquier persona, sufrimos, somos felices, tenemos momentos de altos y bajos, y como cualquier otra persona, como cualquier otro paciente, tenemos nuestros momentos buenos y malos. Entonces, el que mucha gente nos dé ese poder, porque yo siempre lo he dicho, nos empoderan con el saber. Entonces van con nosotros buscando ese alivio. Es verdad, eso sí, que nosotros tenemos como profesionistas, como personas, tenemos que estar bien para proporcionar bienestar, ¿no? Pero que en momentos también sufrimos y también estamos a veces del otro lado. Psicólogo también toma terapia. Exacto. Sí. Y creo que sí es muy importante también pensarlo de esta forma, porque cuando yo les empecé a comentar a algunas personas que también íbamos a terapia, decían, pero pues tú eres el psicólogo, nomás lee tus apuntes, lee las teorías, lee tus libros y con eso. Pero creo que también hay que entender que en algún momento los otros pueden percibir cosas de nosotros que nosotros no estamos viendo, y a lo mejor un terapeuta nos puede hacer esas observaciones de una manera más objetiva. Y que aunque nosotros seamos terapeutas y psicólogos, pues también en algún momento hay cosas de nosotros que no alcanzamos a percibir y a veces necesitamos la mirada del otro para que objetivamente, claro, nos haga hacer saber, oye, creo que a lo mejor podría ser por aquí, o mira, ¿qué te parece aquí? O ¿tú qué piensas? Y nos hagan analizar sobre algunas situaciones que a veces nosotros no alcanzamos a percibir, ¿verdad? Pero también me gustaría que habláramos sobre cuál es la labor de un psicólogo. Ya hablamos que es un psicólogo, que es una persona pues que es un profesionista de la salud mental, que está para guiar a las personas y acompañarlas, pero también en algún momento saber cuál es su labor, qué hace un psicólogo. Mira, sobre eso que comentabas antes de tu pregunta,
yo quería solamente pues aclarar una situación, ¿no? Que nosotros, cuando yo dije, el psicólogo también necesita de terapia, psicólogo también se va a proceso terapéutico, porque antes que un profesionista es una persona, somos una persona. Y como seres humanos que somos, hay momentos o etapas de vida en que necesitamos de la conducción del otro, ¿no? Pero también, como profesionistas de la salud mental, cuando tenemos principalmente en clínica, debemos estar, pues si no al 100, por lo menos un 95% bien, ¿sabes? Porque esa parte del autoconocimiento, del interiorizar que nosotros estemos bien, que es el proceso que nosotros hacemos con los pacientes, primero lo tenemos que aplicar con nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos bien, conseguimos atender mejor al paciente y reconocer en ese proceso de autoconocimiento que si nosotros en un momento de vida no estamos bien, para estar en equilibrio hay que irnos a terapia también, ¿no? Entonces esa es como la parte de base para un profesionista de la salud mental, para un psicólogo. Y ¿me repites tu pregunta? ¿Cuál es la labor de un psicólogo? La labor sería esa, ¿no? De llevarlos a un equilibrio, de poder mostrarles cuáles son los caminos con todas las herramientas internas que ellos tienen y con las externas también, para que ellos puedan en un determinado momento tomar sus decisiones y ponerse en equilibrio, reestructurarse, como soltando cosas, aceptando otras, adaptando otras y resignificando otras. Esa sería como, creo que la labor principal de un psicólogo. Sí, a mí me viene mucho a la mente cuando la gente me manda mensaje a mis redes sociales para alguna cita. Tengo el mensaje como ya predeterminado para que se lo manden. Yo soy el psicólogo Rubén Calderón y para mí es un placer acompañarte en tu proceso hacia tu interior. Entonces pienso que es eso, o sea, para mí es eso la labor del psicólogo, acompañarte en tu proceso hacia tu interior, donde tú tienes que descubrir, tú tienes que hacer ese viaje, pero yo te puedo estar orientando, por aquí puede ser, por aquí no, qué estás sintiendo y qué herramientas puedes tomar, ¿no? Sí, llevarte de la mano, o sea, llevarlo de la mano independientemente del enfoque, ¿no? Acompañarlo en ese proceso de sufrimiento, porque es por ese motivo el que nos buscan, ¿no? Para acompañarles, para apoyarles, y ahí dices, bueno, estos son los caminos, la decisión es tuya. Exacto. ¿Y tú cómo considerarías, cómo identificar qué terapeuta va contigo? ¿Cómo identificar, por ejemplo, cuál psicólogo empata contigo para ir con él? O dices, este psicólogo tiene algo bueno para mí o no, porque también pues ha habido personas que tienen una mala experiencia, por decir, fui con tal terapeuta y no me ayudó, fui con tal terapeuta y en vez de ayudarme me contaba sus problemas, o sea, pasa, me han pasado también pacientes que han llegado con ese tipo de experiencias, pero hay que entender también que pues no todos los terapeutas son para todos. O sea, en algún momento tú tienes que identificar con este me siento a gusto, con este no. Y también creo que pasa un proceso también con nosotros cuando vamos a terapia. Yo hace poquito regresé a terapia, ya me dieron de alta otra vez, pero busqué una terapeuta y la verdad me empezó a comentar sobre algunas ideas que no compatan como con mis ideales o con lo que yo busco que me acompañen. Y yo dije, yo creo que ya no me va a poder ayudar porque no me siento en confianza, no me gusta a lo mejor la forma en la que ella trabaja. Su forma de trabajar no es para mí. Y busqué a otra. Pero no significa que ella fuera mala terapeuta, sino simplemente que a lo mejor el enfoque o la forma en la que yo estaba llevando, pues a mí no me hacía sentir que era la más correcta para mí. Creo que sería bueno hablar sobre eso, cómo identificar qué terapeuta va contigo. Mira, yo creo que, bueno, es una opinión muy personal. Yo inclusive tengo la oportunidad de estar frente a grupos, ¿sabes? Doy clases para chicos de licenciatura en este momento y es lo que yo siempre les digo, porque curiosamente, a tu pregunta, yo en este cuatrimestre estoy ministrando la materia de teoría de la entrevista. Entonces vemos todo lo que son los principios y tal, y cómo ese proceso del rapport, a los colegas que están viéndonos,
es una palabrita como muy específica, ¿no? Dentro de la psicología. Uh-huh. Y fuera del enfoque con el que tú atiendas, fuera de a veces alguna forma en que los psicólogos hacemos la atención al paciente, creo que hay algo que es esencial y es la empatía, ¿no? El hacer clic con el terapeuta o psicólogo, ¿no? Porque así nosotros nos abrimos, ahí se da el proceso psicoterapéutico, la confianza, la libertad, el que nos sintamos a gusto con él para contarle y realmente abrirnos, ¿no? Ese creo que es lo más importante. Y hay otra cosa que también me parece como interesante mencionarla, porque hay unos pacientes que han llegado conmigo y me dicen, es que tú eres ya la tercera psicóloga con la que voy, y sabes, con las otras mi experiencia fue este y este y este otro, ¿no? Pero esa perecita mental que a veces una vez de que tengo que empezar todo de nuevo y tengo que contar otra vez todo y tal, creo que es válido, ¿sabes? Porque mientras no nos encontremos con el psicólogo que realmente se dio, pues igual que en una relación afectiva, ¿no? O sea, se dio la química entre terapeuta y paciente, ahí es cuando se da el proceso terapéutico, ahí es cuando nosotros decimos, el proceso del rapport está hecho, ¿no? Y ahí depende de eso, es que el proceso terapéutico tenga éxito o no. Exactamente, sobre todo también la disposición. O sea, ya después hablaremos un poquito ahorita de alguna experiencia personal o profesional, pero por ejemplo a mí me pasó con dos casos de pacientes, uno donde hubo una química tan padre profesional entre el paciente conmigo y fluía muy padre el proceso, y con otra fue totalmente lo contrario. O sea, yo decía, ¿seré yo? ¿Será ella? O sea, porque yo veía que no. O sea, en un punto donde yo también no me bloqueaba, pero también era como de, ¿y ahora? ¿Qué sigue? O sea, ¿qué sigue? Entonces, si en algún momento yo dije, pues es que a lo mejor no es que sea ella o yo, simplemente puede ser que no hagamos match, por así decir, y dije, pues también se vale y decir, y pues en algún momento también yo le estuve preguntando, oye, ¿qué está pasando? Veo que yo estoy viendo esto, que no está fluyendo algo aquí. Y fue cuando ella me dijo, no, es que hay cosas de mí que no he querido contar, hay cosas de mí, y luego se abrió a contarlas y empezó a fluir. Pero esos fueron como dos momentos donde yo pude identificar, esa es una muy buena relación que se da muy padre con el paciente, y otra donde no. Y también es respetable, y también es decir, pues no hay ningún problema. Y pues yo también les digo siempre a mis pacientes, también si en algún momento no te sientes cómodo, con toda la confianza puedes decir, ya no me siento cómodo y ya no quiero continuar. Y es totalmente válido. Sí, claro. ¿Sabes otra cosa que también es importante mencionar, que ahorita tú estás hablando sobre eso? Es aparte de la disposición, es la confianza, ¿no? Porque muchas veces las mujeres cuando necesitamos de terapia es de, yo quiero una mujer, porque quizá me entienda mejor, tal, o un hombre, no, es que yo, dependiendo del motivo de la consulta, yo no voy con una mujer porque pues me da pena o no me voy a tener la misma libertad o todo, ¿no? Pero en una ocasión me buscó ya adelantando un poquito eso que dijiste de las experiencias en las prácticas profesionales, me contacta un paciente por Messenger, por Facebook, y me dice, me llamó la atención su perfil y me gustaría mucho poder iniciar un proceso terapéutico con usted, pero quisiera saber si usted es una psicóloga católica. Y yo cuando le dije así, caray. Y luego le pregunté, ¿no? Le digo, ¿cuál sería el motivo de tu consulta? Y me dice, pues estoy finalizando una relación amorosa y pues me gustaría como acomodar unas cositas ahí. Y yo le mandé un mensajito y le dije, mira, independientemente de mi creencia religiosa o de lo que yo como filosofía de vida practico, la psicología es una ciencia. Nosotros, psicólogos o terapeutas, atendemos basado en los conocimientos que la ciencia nos da, no por nuestras ideologías personales. Le dije, cualquier psicólogo que lo atienda se basa en esos principios, ¿no? O sea, no es como así. Y eso es muy importante aclarar,
porque nosotros no vamos con que, bueno, pues yo porque soy feminista y atiendo puras mujeres y ahora les voy a dar mi opinión personal, ¿no? No, uno cuando atiende a los pacientes, los psicólogos nos posicionamos con el conocimiento que la ciencia nos da, ¿no? Y con todo lo que conlleva la ciencia de la psicología. Exacto. Y pues bueno, hablando sobre esto, pues nos mandaron algunas preguntas, algunas muy interesantes, hice una dinámica y pues todos ustedes nos estuvieron mandando preguntas. Y la primera es, una vez sabiendo la teoría, ¿les ayuda de alguna forma a poder lidiar con sus problemas? La teoría psicológica. Ajá. Sería. Ajá. A nosotros como terapeutas, como psicólogos. O sea, como personas que si nos ayuda esos conocimientos a resolver como cuestiones propias. Ya, entendí. Pues mira, en los primeros 5 años de mi carrera, recién egresada de la universidad, yo hice una especialidad en atención infantil y yo atendí solamente niños, solo niñitos, pequeñitos, a partir de los 3 años. Fue una experiencia muy rica porque en aquella época, creo que inconscientemente, yo tenía a mi hija, o sea, inconscientemente yo atendí porque yo tenía a mi hija pequeña también. Entonces fue un laboratorio para mí genial, el tener a mi hija y yo haberme graduado en psicología, no porque yo la estuviera viendo como paciente, sino porque los conocimientos que yo tuve, que yo adquirí dentro del área de psicología, en las más variadas ramas, en las más variadas áreas, me ayudó, porque uno se centra más. No significa que eso pasa todo el tiempo, ¿saben? No es todo el tiempo. Nosotros somos seres humanos primero, como yo dije al inicio, y como tal nos posicionamos con todo lo que traemos dentro, con toda nuestra subjetividad, con toda nuestra personalidad y nuestra esencia. Pero el estudiar una carrera como lo es la psicología, creo que sí, en una parte, o sea, un porcentaje, sí nos ayuda, de alguna manera. Sí, sobre todo porque también yo lo veo como un despertar de conciencia, ¿no? O sea, que en algún momento no eres consciente de ciertas cosas de tu vida personal, de tu vida familiar, de tu vida amorosa incluso, pero incluso cuando estás viendo la teoría sobre psicología de pareja, psicología de familia, te empiezas a dar la oportunidad de identificar qué tipo de comportamientos tienes tú en tus relaciones, en tu familia y todo esto, y es cuando tú empiezas a cuestionarte si lo que prácticamente, como dice la filosofía, ¿por qué crees lo que crees? ¿Por qué haces lo que haces? Y creo que nos empezamos a dar cuenta de eso, es cuando empezamos a modificar algunas cosas que vemos que no están bien, que a lo mejor pueden mejorar, que a lo mejor son patrones no saludables, y a lo mejor eso nos va ayudando. Pero eso no nos exenta de que siempre, o sea, vamos a tener por medio de la teoría una respuesta para saber solucionar algo. Exactamente, sí. Y creo que principalmente es el desarrollo, ¿no? El conocer cómo se desarrolla el ser humano y cómo nos afecta todo lo que nosotros vivimos en esa primera etapa de vida, que es la niñez, ¿no? Creo que eso es como la base de todo. La mayoría de nosotros, no voy a generalizar, pero la mayoría autoobservamos, ¿no? Y entonces ahí es cuando decimos, opa, a lo mejor necesito en este momento de un apoyo. Y ahí es cuando decidimos y podemos irnos para el proceso terapéutico. Exacto. ¿Cómo le hacen para soportar todos los problemas de los demás, aún teniendo los suyos? Sabes, esa es una duda que los chicos en la universidad, cuando están al inicio de la carrera, es una pregunta como muy común, porque es la duda que surge de ¿qué voy a hacer con tantos problemas en mi cabeza? O sea, si yo tengo, porque es lo que todos nosotros anhelamos, que cuando salgamos de la carrera tengamos un consultorio que se va a dedicar a la psicología clínica, un consultorio lleno de pacientes, ¿no? Y entonces, ¿de qué voy a hacer con todo eso que me viene, con todos los problemas y tal? Me voy a cargar de informaciones, voy a estar mal y tal, no voy a poder. Algo pasa con nosotros, ¿sabes? Con los psicólogos. Porque yo creo que nosotros ya tenemos como una predisposición a involucrarnos en el proceso del paciente, pero que no interfiera en el nuestro, que no interfiera en nuestra vida. Yo curiosamente
atiendo, no sé, lo máximo de pacientes que he podido atender para estar saludablemente bien han sido 8 pacientes por día, ¿sabes? De 50 minutos cada sesión, dando un intervalo entre un paciente y otro de 10 minutos. Entonces, al final termino cansada mentalmente, ¿no? Pero es curioso porque yo salgo de mi consultorio, me voy para casa y no me acuerdo de nada, o sea, no me afectan. Ha habido momentos en que sí tengo pacientes que me demandan más, ¿no? Más atención, más involucrar, más estar ahí. Es como tipo, estás viendo una película y de esas que no puedes ni siquiera parpadear porque ya te perdiste algo y después no consigues, ¿no? Y ya. Pero, pues no, fuera de esos pacientes que demandan más, no, es algo como muy innato a uno que es psicólogo, porque estamos bien. Y ahí es donde creo que esa parte también es esencial, el que nuestros profesores nos enseñen a involucrarnos, a estar ahí dentro del proceso, pero que no los interioricemos, ¿sabes? Que los analicemos, estudiemos cada caso, demos una dirección, que es el pronóstico, y a partir de ahí, aquí. Me involucro, otra vez estoy presente con el caso cuando yo sé que voy a tener paciente fulanito de tal, y ya, o sea, es eso, como es una parte importante para un psicólogo, porque si nosotros agarramos y estuviéramos pensando, saliendo del consultorio, siempre en eso, y yo vuelvo a repetir, es principalmente quien trabaja con la psicología clínica, ¿no? Que es así con más la entrevista y el cara a cara con el paciente. Sí, y creo que esto tiene que ver también con la responsabilidad afectiva de nosotros. O sea, el tener consciente qué me corresponde y qué no. Y decir, esto no me corresponde a mí y por lo tanto no me engancho, porque estamos conscientes de ello y nos predisponemos a que todo eso no nos pertenece a nosotros, sino al paciente, que tiene que trabajar ello, que lo vamos guiando, y como que por eso lo separamos y decimos, sí. Pero también puede pasar, por ejemplo, sobre todo ¿cómo le hacen también teniendo sus propios problemas? A mí me pasó una vez, cuando iba iniciando, me pasó una vez donde yo había tenido una situación personal, no andaba a lo mejor en mi estado anímico, no estaba el mejor al 100, pero tenía yo pacientes agendados. Y uno de ellos era primera vez. Y yo dije, ¿voy o no voy? Es que no sé si pueda con lo que yo estoy pasando, pero dije, no, tengo que ser profesionista también, tengo que ser profesional, identificar si esta situación me sobrepasa demasiado. Creo que también tengo que ser como congruente y decir, ¿sabes qué? El día de hoy cancelo porque sé que no voy a estar al 100% y no voy a brindarles la atención. Pero en esa situación no era así. Entonces dije, creo que sí puedo con esta situación, pero tengo que aprender que de la puerta para adentro, esta situación mía se queda afuera. No la paso a mis pacientes, no la proyecto, no lo saco ahí con los pacientes. Y yo también lo vi de esta forma. Hay una persona que está poniendo de su tiempo, que está poniendo de su disposición por una situación que quiere trabajar y que yo lo puedo orientar. Y pudiese ser que esa persona esté en una ideación suicida, en un caso muy extremo, y a lo mejor algo que yo lo pueda guiar lo puede dejar más tranquilo, y a lo mejor por esta situación que sé que puedo controlar ahorita, no lo voy a hacer. Ese fue mi pensamiento. Y coincidencia, el paciente que llega trae una ideación suicida. Entonces, dije, sí, tenía que estar aquí. Obviamente también hay un cansancio mental a veces que salimos y dices, ay, pero no tanto por el paciente, sino porque pones de tu tiempo, te pones de tu atención para escucharlo, para verlo, para hacer una hipótesis de lo que le vas a preguntar, escuchar y analizar qué hay de trasfondo de lo que te está diciendo. O sea, pones mucha de tu habilidad mental ahí y eso es lo que cansa, no tanto lo que te esté contando, sino que tú también estás poniendo toda tu atención en ese momento, y a lo mejor 8 pacientes al día, toda tu atención, en algún momento pues también cansa. Es importante esa parte que tú mencionabas, y yo creo que nosotros como psicólogos tenemos esa parte, ¿no? De la responsabilidad afectiva. O sea, yo tengo que estar bien ante el otro, porque el otro viene con la esperanza, con el empoderamiento que mencionábamos al inicio,
que te dan del saber, ¿no? De que él me va a ayudar a resolver mi problema. Entonces, en el proceso de autoconocimiento, yo analizo y veo si estoy bien y si es que no sabemos, por ejemplo, a ti como tu paciente iba a llegar por primera vez, ¿no? No sé cuál es el motivo de su consulta, qué es lo que lo lleva a procurar el proceso. Entonces, si es algo que a mí me rebase en ese momento de vida, ahí, ¿cómo lo manejo? ¿No? Entonces yo por eso digo, si yo no estoy suficientemente bien, creo que sí es mejor reagendar que atenderlo de esa manera, ¿no? En ese momento a ti, pues te dio como, fue suerte, podríamos decir. ¿Un terapeuta puede consultar aún teniendo un trastorno? O sea, que el terapeuta tenga un trastorno psicológico. ¿Está capacitado para poder atender en psicología clínica? Esa es una pregunta compleja, ¿sabes? Porque si nosotros en clínica principalmente lidiamos con lo que es salud mental y dentro de la salud mental están todos los trastornos basados en esas enfermedades mentales, nos manejamos con el DSM, que es el manual, ¿no? De todos los especialistas en salud, trabajamos con ello. Entonces, particularmente es una opinión, ¿sí? No vayamos a generalizar, pero yo creo que si el especialista está en tratamiento porque él consiguió hacer una licenciatura y tener una especialidad, por ejemplo, yo diría que sí, porque si anterior a su graduación él sabía que tenía algo diferente, fue y buscó ayuda especial, o sea, la especialidad, ¿no? Entonces, si consiguió la licenciatura o la especialidad, sí, está en equilibrio para atender otro paciente que pueda llegar con... Sí, concuerdo contigo. O sea, yo pienso que obviamente si una persona que es terapeuta o que quiere ser terapeuta, pero no está atendiendo esa enfermedad psicológica o psiquiátrica que está teniendo, pues yo pienso que a lo mejor la persona no está capacitada porque su sistema, su equilibrio psicológico no está el más alto, como hablamos al inicio. Nosotros para atender también tenemos que estar en un equilibrio. Y si a lo mejor está en un desequilibrio, por así decirlo, por un trastorno, creo que sí se le dificultaría más a él atender. Claro. Y no puede decir que está capacitado o no, porque a lo mejor puede tener el conocimiento, está capacitado, pero a lo mejor como no está en equilibrio se le va a hacer muy complicado y puede que eso también los pacientes lo sientan, o sea que perciban que el otro está batallando demasiado. Pero si está en tratamiento, si lo lleva a la par y está en un equilibrio, yo también considero que sí. Sí. Y pues bueno, si un psicólogo va a consulta como paciente y evade u omite información, ¿el terapeuta se da cuenta de ello? Sí. Sí. Claro que sí. Pero fíjate que a mí me ha pasado algo muy interesante. En todo el proceso de, o sea, más bien en mi vida, he tomado terapia en algunas situaciones. Y después de que yo me gradúo como psicóloga y empiezo a ejercer en esa área, también he tenido procesos terapéuticos. Pero hay algo curioso porque siempre me trataron diferente después de que me graduó por el hecho de ser psicóloga, ¿no? O sea, no es lo mismo que tengas enfrente a un paciente que es contador o a un abogado, o así, es de que es de la misma área que yo. Entonces, la conducción fue diferente, ¿sí? Pero creo que todos nosotros acabamos adquiriendo habilidades, y más si nos especializamos en que si el paciente está mintiendo o si está omitiendo información, ¿no? Porque inclusive para construir nuestras hipótesis o para darle la dirección del caso, necesitamos más, o sea, esas piececitas que falten, que decimos, algo aquí está raro, ¿no? O algo falta, algo está omitiendo, algo... Exacto. Exacto. Y creo que, pues, también hay que ser consciente que si un terapeuta va a terapia es porque
tiene la disposición, sabe lo que conlleva y podría decirlo no al 100% que pueda que muy poco probable que omita algunas cosas porque para eso va y sabe lo que va porque también él brinda ese tipo de servicio y pues creo que es más consciente de lo que va a ir a hacer, ¿no? Entonces, es como despojarse más bien del, por ejemplo, yo, Lorena psicóloga, Lorena mujer, Lorena mamá, ¿no? Y así. Entonces yo voy como paciente, porque en ese momento yo analicé y llegué a la conclusión de que necesito ayuda, necesito del otro, de ese especialista. Entonces yo voy y así me quito esa estigma, digamos así, ¿no? De que, ay, soy psicóloga y todo lo puede, y no. ¿Qué es lo peor y lo mejor de ser psicólogo o psicóloga? ¿Sabes lo peor que a mí, que a mí no me agrada mucho? Es que las personas, a veces cuando estamos en una fiesta, en una reunión, acabo de conocer a alguien y de repente se enteran por X circunstancia de que soy psicóloga, es así de que me estás analizando, ¿verdad? Ajá. O sea, a ver qué estoy haciendo y qué tengo y qué pienso yo, así de, no. Yo siempre digo así, es que no trabajo 24 horas, calma, mucho menos. Ahorita estoy echando una copita y tú quieres que te estén analizando. Menos en una situación así de ámbito social, ¿no? O sea, yo no, digo, trabajo única y exclusivamente cuando mis pacientes están dentro de mi consultorio, o sea, en el espacio terapéutico, nada más. Exacto. Eso es lo que como diría algo muy molesto, ¿no? En primer lugar. Y en segundo es de que a veces conocidos, familiares, llegan y dicen, o sea, no puedes con eso, eres psicóloga, o sea, tú sabes de eso, o tú que eres psicóloga, sabes, sí, eso, no, o sea, calma, no estoy trabajando todo el tiempo. Entonces creo que esas dos cositas para mí serían como de lo peor de ser psicóloga, ¿no? Por decir yo pienso que a lo mejor lo mío pues no es tan peor, pero por ejemplo en situaciones románticas, normalmente ellos o con amistades también que voy conociendo se enteran que soy psicólogo y como que en vez de buscar una pareja o buscar un amigo, buscan que sea su psicólogo. Me han pasado algunas situaciones donde obviamente yo sí lo identifico y pongo mi límite, pero sí de repente es como que decir, ay, mejor no te hubiera dicho que soy psicólogo. Porque o luego pasa, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando me pasaba más de que estaba estudiando psicología. Mira, déjate cuento algo, fíjate que con mi mamá y te empiezan a contar su historia o su problemática, incluso, ¿saben? Ni siquiera preguntándonos si queremos escuchar. Y piensan que automáticamente estamos dispuestos todo el tiempo y me pasó una vez donde literalmente yo estaba con otros colegas también y una persona llegó así y nos empezó a contar a todos y nosotros comiendo y después se fue la persona y dijo, ay, muchas gracias por escucharme, se fue. Y uno preguntó, ¿qué dijo? Es que no queríamos poner atención, o sea, pero no porque no fuéramos malas personas, sino simplemente porque en ese momento no estamos como en ese modo, ¿no? O sea, como que en esa disposición. Entonces, creo que sí, y pues esa situación, me pasó también una vez que andaba yo en una situación donde necesitaba desahogarme y llorar. Y simplemente una persona me dijo, ¿pero por qué estás llorando si tú eres psicólogo? Y yo le dije, mira, sí, porque soy psicólogo, identifico que no siempre se está bien y que si necesito llorar, voy a llorar. Y lloré. Entonces, sí pasa esas situaciones o que te estoy analizando o así, yo siempre les respondo cuando me dicen, pero no me vayas a analizar, y yo les digo, no te preocupes, por eso cobro. Es como una forma de decir, no te preocupes, no lo voy a hacer, ni lo esperes. Sí, es verdad. Es así como, esas dos cositas nada más diría que sí. No es lo malo, es lo incómodo, ¿no? Fíjate que yo siempre he dicho cuando doy conferencias o talleres o ahorita que estoy con las clases, que yo no me veo en otra área que no sea la psicología. ¿Sabes? Es una de las áreas que a mí me apasiona muchísimo. En todas las áreas. O sea, yo tuve oportunidad de tener contacto con todas las áreas, a excepción de psicología del deporte, que esa sí no he tenido ningún contacto. Tengo más o menos una idea, pero no. Pero en todas las otras yo he trabajado y todas, yo soy así, muy apasionada por ellas. Cuando hablo, o sea, de que cuento y así, no me parece algo pesado ni nada, como tú dices. Cuando hay un dicho que dice
que haz lo que te apasiona y nunca más trabajarás, ¿no? Cuando tú no encuentras esa confusión. Y cuando tú encuentras realmente cuál es tu área, cuál es tu pasión, fluye. O sea, es algo genial. Yo soy una amante de la mente humana, del comportamiento humano, del desarrollo, ¿no? De todo eso, sí, me encanta. O sea, creo que no me vería en otra área. Ahora pasemos a algo también muy bonito, que es hablar de experiencias personales o profesionales. Puede ser malo o bueno, como tú gustes, que digas, sabes que a mí como persona, como psicóloga, esto, o al revés, una experiencia profesional. ¿Buena o mala? La que tú gustes. Pues es que mira, no es como algo que sea, ¿cómo se dice cuando no tienes ninguna experiencia negativa? Que dices, ay, no es cierto, estás presumiendo y tal, o sea, no es eso, ¿sabes? Pero yo dentro, o sea, desde que yo ejerzo, que son casi 15 años dentro del área de psicología, yo no he tenido una experiencia negativa, ¿sabes? No podría calificarla como negativa, al contrario, todas han sido positivas, todas han sumado, cada una más bonita que otra, pero hay algunas que me marcaron mucho. O sea, sí, yo recuerdo unos pacientes con mucho cariño, más que otros, y no es porque no hayan sido importantes, pero es que el caso es como más significativo, ¿sabes? Y me involucré más, en algunos momentos sufrí, pero todos han sido parte esencial de mi vida personal y profesional, ¿no? Entonces yo siempre he tenido, o sea, experiencias bonitas, positivas así. Todas. Desde el primer pacientito, yo me acuerdo mucho, mi primer paciente fue un niño de 3 años y luego mi segunda pacientita fue de 4. Esos dos casos, en todo el tiempo que yo atendí, que hice la atención infantil, son como los que más, así digo, más marcados, ¿no? Esos. Y luego con los adolescentes también es genial, a mí me encanta atenderlos porque dan un retorno muy rápido, o sea, sí, los cambios. Yo veo cuando los ojos les brillan y yo digo, sí, es que es aquí, ya me entendió, o sea, sí, ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Otra parte de mi vida que también me llena muchísimo, ahorita estoy un poco parada con eso, precisamente por los compromisos profesionales que tengo en cuestión de trabajo, con las clases y luego el consultorio y todo. A veces no encuentro tiempo, por eso es algo que a mí me gustaría retomar. Yo tengo la formación Scout, ¿sabes? Y eso también, el estar con los niños y con los adolescentes ahí y el hacer parte de su camino, de su trayectoria, el hacer parte de la construcción de su personalidad, para mí es algo así impar, ¿sabes? O sea, yo siempre le agradezco todos los días a Dios. Me levanto y agradezco y le pido por mi día y agradezco y le digo así, gracias por ponerme en esa área, o sea, en ese contacto con el otro, en esa oportunidad de hacer parte de la vida sana y buena de una persona. Recuerdo una vez, al principio, pues no es lo mismo estar en la clase donde te están supervisando el maestro a cuando ya estás tú solo. Sí. Y tú mismo eres el que tienes que preguntarte, ¿lo hice bien? ¿Lo hice mal? ¿Qué me faltó? ¿Qué me sobró? Y en algún momento, como no había alguien externo que me dijera, ¿lo estás haciendo bien? Yo en algún momento empecé a dudar, ¿y si lo estoy haciendo mal? ¿Y si en realidad? Pero hubo una vez un paciente, a mí me marcó mucho, porque llegó a la sesión y me dijo, de verdad ya necesitaba venir aquí. Siempre que me voy de aquí salgo fregón, Sí. salgo bien. Pero lo dijo con una emoción, sí, que yo dije, es aquí, o sea, sí lo estoy haciendo bien. O cuando, por ejemplo, estaba dando talleres de crianza y una mamá me dijo, todo lo que estás diciendo, o sea, para mí lo valoro demasiado. No tienes un disco con lo que me estás diciendo para cuando tenga problemas familiares lo pongo. O por ejemplo, trabajando ahí en los talleres nos tocó 2 situaciones donde había unos niños
unos infantes que estaban sufriendo de violencia familiar Ujú. y una de las personas que estaba asistiendo a los talleres era muy cercano a los niños. Y ella decía, es que no quiero, o sea, como que era cómplice y no, Ujú. porque no quería como involucrarse, pero en algún momento ella descubrió y dijo, no, o sea, estoy siendo cómplice y partícipe de la violencia y gracias a ustedes decido denunciar. O por ejemplo, una vez que estábamos afuera echándonos mi compañera y yo un juguito, un refresco, y en eso una señora se sale porque acaba de sufrir un acoso sexual. Ujú. Y en ese momento nosotros estábamos ahí, llegaron unos policías y dijeron, es que usted señora creo que debería ir al psicólogo. Y nosotros ahí, luego llegamos y estábamos ahí, o sea, estábamos en el momento indicado, supimos escuchar a la persona y yo dije, es que la psicología ahí nos llevó, o sea, todo esto nos llevó a este momento a que estuviéramos aquí. Entonces, para mí como que ha sido muy gratificante todo este proceso, Sí. donde también me he conocido a mí como profesionista, donde a veces también digo, me sorprendo de mí mismo. O sea, a veces mi mente, yo soy mucho de metáforas, amo las metáforas y a veces creo unas metáforas muy padres en mi cabeza, que cuando las digo a los pacientes pues digo, ay, eso salió de mi boca, estuvo padre. O sea, y como que también es o ver que el paciente está avanzando, también te dices, ay, qué padre, que sí esté pudiendo y que se esté dando la oportunidad. Y también eso, pues te emociona también. Sí. Recuerdo la Y no primera, podemos dejar de hablar. el primer paciente que yo di de alta. El primer paciente que yo di de alta, para mí se sintió tan padre el verlo, el hacer un recuento de cómo llegó y cómo se va. Después de varias Sí. sesiones, Sí, para sí, mí sí. fue muy gratificante. Yo hasta le tomé foto a mi paciente, yo les regalé una plantita cuando los doy de alta y les digo, este eres tú y lo tienes que cuidar, porque es un representante de que tú vas a seguir cuidándote y todas las herramientas que ya tienes, que las vas a aplicar. Y yo recuerdo esa vez que di de alta a mi paciente, también me sentí muy bonito profesionalmente, porque dije, wow, o sea, se logró. Y dije, yo también lo logré, porque quizás nunca había dado de alta a un paciente, pero ahora que ya lo di, dije, wow, sí lo logré también. Y tuve las herramientas como terapeuta y salió bien. Sí, sí, eso es lo mejor. Que en ese proceso también de conocer al otro, de que te permiten la entrada, ¿no?, a lo más íntimo de su vida, de su ser, también nosotros nos vamos conociendo como profesionistas, ¿no? Qué tanto nos sensibilizamos, qué tanto nos involucramos, qué tanto sufrimos con eso ahí y cómo nos alegramos y cuál es el resultado, ¿no? Creo que eso es muy lindo. Sí. Pero bueno, creo que sí hay que, pues, si tienes un terapeuta, dale mucho amor. Y si conoces a uno, también recuerda que somos seres humanos, que también sentimos, que también lloramos, que también nos sensibilizamos, que también tenemos problemas, que no todo el tiempo estamos analizando a las personas, Sí. que no leen mentes, pero que sí podemos predecir el comportamiento, que es diferente. Exacto. Pero pues creo que pues sobre todo pues felicitar a todos los psicólogos que nos estén viendo para que sepan que en algún momento su voz trasciende. Y cuando a mí me viene mucho la frase de si la psicología sin lucha social no es nada. Si no mueves mentes, si no transformas, si no aportas, si no mueves algo, no estás haciendo nada. Entonces a todos los que están transformando, que estamos moviendo, que estamos haciendo un cambio para nosotros y también para los otros, pues también los felicito mucho y que todo el tiempo se capaciten y que siempre sepan, que ningún paciente los define, ningún caso los define. Por un caso que no pudiste solucionar, que no pudiste manejar, que no supiste y tuviste que canalizarlo, eso tampoco te define como terapeuta. Pero que sí te define la pasión que le pones, el empeño, el aporte que tú estás dando, también el detenimiento que tú estás dando. O sea, también eso es aportar. Desde que tú también dices, no estoy disponible emocionalmente para atender a mis pacientes, también ahí estás aportando algo. Claro. Estás aportando a decir, en este momento soy consciente Sí. y no entro. Mejor lo pauso, ¿no?
Ujú. Otra cosa también importante es el conocimiento, ¿sabes? Nosotros como terapeutas, como médicos de almas, tocamos mucho más allá de lo que percibimos, de lo que vemos, de lo que podemos tocar, ¿no? El continuar siempre aprimorándonos en conocimiento, especializándonos, pero que tengamos mucho cuidado con eso también, porque a veces el exceso de información nos lleva por otros caminos, ¿no? Hay que ver de dónde sacamos ese conocimiento y que sea efectivo y así. Exacto. Y pues bueno, siempre agradecidos con nuestros invitados por formar parte de este espacio. Pues yo te quiero dar las gracias por aceptar la invitación, compartir un poquito de quién eres en la parte profesional y que no olvides la importancia que tu voz tiene. A mí me llama mucho la frase que nos dijo nuestra maestra de diplomado, Airam Reyes, una psicóloga también muy grande. Ella decía, y mi voz te acompañará. Sí. Y creo que es eso, los psicólogos hacemos eso. A veces la voz de tu psicólogo que te dice o que te recuerda esa herramienta que necesitas, a veces te acompañan. Y creo que también es como la voz de Pepito Grillo. Nosotros somos ese Pepito Grillo aquí, que a veces pues también trasciende nuestra voz de esa forma. Sí. Bueno, pues dinos tus redes sociales, donde te pueden encontrar, por si quieren terapia o si tienen adolescentes o niños, pues aquí. Claro. Ahorita en este momento estoy solamente con adolescentes y adultos, y mis redes sociales es Facebook e Instagram, psicóloga Lorena Leos, ahí me encuentran la información, todo. Estoy con mi consultorio en una clínica en Colosio, es Avenida Luis Donaldo Colosio 327, en la planta alta. Ahí estoy. Con mucho gusto, será un placer acompañarles. Muy bien, y pues bueno, dale like al video si te gustó, guárdalo si te fue de tu ayuda, compártelo con otros y sigue nuestras páginas en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok como Podcast Psicólogo. Y pues bueno, sin más, se despide Rubén Calderón. Hasta la próxima. De cambiar ideas con otros terapeutas sobre ese tema precisamente. Se corta, no te preocupes.